la porción de hoy vamos a tocar el texto que se encuentra en Mateo y también tocaremos el texto paralelo que se encuentra en Lucas. Si todos tenéis la Biblia a mano, podéis buscar de mientras Mateo 7, a partir del versículo 21, y otros pueden buscar el paralelo que es Lucas, capítulo 6, a partir del versículo 46. Mateo 7, a partir del 21, y Lucas 6, a partir de 46. El texto dice lo siguiente. Dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y en Lucas 6, a partir de 46, nos dice de este otro modo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye estas palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, la cual vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Todos conocemos esta porción desde la escuela dominical casi. Es una porción muy clásica, muy común, y desde el Sermón del Monte, que es el capítulo que empieza en el capítulo 5, tenemos un montón de parábolas. Tenemos la de las dos casas, también tenemos otras parábolas de Jesús también que son muy fáciles de recordar, como la mujer que barría su casa en busca de una moneda. Tenemos predicaciones sobre el mayordomo fiel. Tenemos un montón de cosas que siempre se nos recuerdan fácilmente, como la frase de quita la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Y todas aquellas son porciones que desde bien niños hemos escuchado y a veces hemos aplicado y otras veces no. Si ponéis un vídeo que he traído, vamos a ver de que tan conocidas esas parábolas no son, porque si no, no hubiese pasado lo que vais a ver a continuación. Dale play. Es en California, una casa fundada sobre la arena, que soplan con fuerza los vientos y al final naufraga. Y grande es su ruina. Este constructor no escuchó el Sermón del Monte, por ejemplo. No hubieron pérdidas humanas en este caso y todo, le dio tiempo a salir. Pérdidas materiales sí, perdió su casa. Pero si hubiese estado atentos a las palabras del Evangelio y las hubiese extrapolado a su trabajo, quizá no hubiese construido una casa cerquita de la playa, que es el sueño de todo el mundo, pero hay que fijarse en el fundamento un poquito más. Ya está, ya el vídeo continúa, pero hasta aquí creo que lo hemos entendido todos. Y hoy, en la porción esta de las dos casas, de los dos cimientos,
tratando el contexto de todo el pasaje, porque muchas veces al hablar de las dos casas olvidamos lo que hemos leído un poquito antes, de no todo el que dice Señor, Señor es digno de entrar en el reino de los cielos. Luego nos olvidamos de que esta alegoría de las dos casas es la conclusión de todo el sermón del monte que lleva 2 capítulos atrás. Y entonces, para entender correctamente esta enseñanza de las dos casas, lo he dividido en 2 puntos, lógicamente, la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Y vamos a tratar esta última del texto, que es la casa sobre la arena. Y empezando a tratar la alegoría sobre la casa, ¿qué puede ser la casa? La casa pueden ser miles de cosas según como veamos. Yendo al original hebreo, la palabra hebreo para decir casa es bayit, que tiene 3 traducciones posibles, es hogar, familia o tierra. Luego tenemos como protagonista su nombre, que el hombre puede ser cualquiera de nosotros. Podemos ser hombres insensatos o hombres prudentes, hombres que caben y trabajen para llegar a ese fundamento que es la roca, que ya veremos después qué es, o hombres insensatos, perezosos, que quieran hacer las cosas fáciles, pongan 4 troncos de madera, pongan su casa ahí en la playita y en verano a disfrutar, luego en el invierno pues no disfruto tanto. En el texto de Mateo, que hemos tocado del 24 al 23, se habla muy duramente. Vuelvo a leer el 24 y el 23, dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Entonces declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son unas palabras con las que muchas veces he tenido yo incluso hasta pesadillas, morir, llegar a la presencia de Dios y que me diga: no sé quién eres, apártate de mí, al lago de fuego que está destinado para Satanás y sus ángeles. Y es que tenemos que entender como cristianos un par de cosas, y es que una cosa es conocer intelectualmente a Dios y conocer intelectualmente que existe un Dios, y algunos viernes lo he explicado aquí, que a través de la ciencia, a través de la historia y todo se puede conocer que hay un Dios, y otra cosa es conocer como somos conocidos, conocer espiritualmente. El texto no nos está hablando acerca de la salvación por obras, porque más obras que estos hicieron sanidades, hicieron milagros, hasta expulsaron demonios. Y no nos está hablando de salvación por obras, porque si alguien tuviese que salvarse por obras, yo creo que estas sanidades, milagros y expulsar demonios son obras que ya quisiésemos hacer muchos de nosotros. Sino este pasaje nos habla de otra cosa muy distinta. Nos está diciendo que las obras son un reflejo de la obediencia a Dios. Uno puede tener obras sin ser salvo, uno puede hacer grandes cosas sin llegar a conocer a Dios. Incluso poniendo ejemplos, los mormones, hasta la gran mayoría ni siquiera toman café, en esto nos ganan. Pueden tener miles de obras, puedes donar todos tus bienes, puedes, como dice en Corintios 13, puedes hasta entregar tu cuerpo para ser quemado, pero si no tienes el amor de Cristo en tu vida, si no tienes ese amor sacrificial que solamente te lo da Cristo, no eres nadie, no has conocido auténticamente a Dios y no tienes una casa fundamentada sobre la roca. Y por otro lado, una persona no puede ser salva y no hacer buenas obras. Es decir, el ser salvo, el haber conocido a Dios, te empuja a imitar la imagen de Cristo. Pablo lo dice muy bien, dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En otras palabras, seamos imitadores de Cristo. En Santiago, en la epístola de Santiago, el capítulo 2, 18, para ponerme un poco a inventar, creo que dijo esto pensando
un poco en todo aquello que estamos tratando esta mañana. Dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, las obras tienen que venir solas, tienen que venir a consecuencia de la obediencia en aquel que hemos creído. Y es que volvemos otra vez al punto de partida. Aquí en esta porción vamos a estar dando círculos y círculos sobre el mismo tema. En esto ya os aviso. Y volviendo otra vez al punto de partida, es que hay una gran diferencia entre creer en Dios y obedecer a Dios. Hay una diferencia entre saber lo que dicen las Escrituras, en creer que Jesús es el Hijo de Dios, y otra cosa es aceptar a Jesús como el Hijo de Dios en tu vida. Cuando se profetizó el nacimiento de Jesucristo, dijo, y pondrás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ese nombre lo tenemos que transmitir a nuestras vidas, no Dios con nosotros, sino Dios en nosotros, que eso fue lo que hizo cuando Jesús ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo. Ya no estaría Él con nosotros, sino mandaría al Espíritu Santo que estaría en nosotros, en nuestras vidas. Seguimos con las diferencias entre creer en Dios y obedecer a Dios. La palabra nos cita también que los demonios creen y encima tiemblan. Y nosotros muchas veces, muy sinvergüenzas que somos, decimos, Señor, venga, un pecadito más y luego te pido perdón. No tenemos ni siquiera ese temblor, ese respeto que hasta los demonios nos dice la palabra que tienen. Y nos dice, Señor, Señor, no hablamos, no hicimos señales. Y es que hasta los que no tienen a Cristo, no olvidemos que hasta Satanás puede hacer milagros. Tenemos el ejemplo de los magos de Faraón. De las 10 plagas de Egipto, los magos imitaron 9. ¿Cuál no pudieron imitar? Pues la única que no pudieron imitarse fue la de los piojos. Y yo creo que como cuando el Señor ya mandó piojos, todos se raparon, se depilaron y esto, ya luego ellos dijeron, no podemos imitarlo. Entonces especulación mía, es una gracieta solo. Ahora también Pablo echó a un demonio que tenía un espíritu de adivinación, que predicaba esa persona endemoniada, que Pablo y el que la acompañaba, que ahora no recuerdo bien quién es, eran hijos de Dios viviente. Y es que hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios y ser un creyente en Dios. Para ponerlo más fácil, ¿cuál es la diferencia entre un niño común y corriente y mi hijo? Quitando el amor que me puede tener mi hijo a un lado, el segundo punto sería la obediencia. Mi hijo me va a obedecer a mí. Otro niño de la calle le voy a decir, ven pa' aquí, y me va a decir, ¿quién es que me está diciendo ven pa' aquí? Y se va a ir corriendo por patas. Nosotros, si somos hijos de Dios, se nos tiene que caracterizar por el amor y por la obediencia. Así que en primer lugar vamos a ver vamos a tratar de la casa sobre la arena. Y en el pasaje se nos habla de escuchar las palabras de Jesús y no hacerlas, es semejante a que construyó la casa sobre la arena. ¿A qué palabras se está refiriendo Jesús? Yo he puesto dos, un sentido directo y un sentido indirecto. El sentido directo serían las palabras que él estaba predicando en el Sermón del Monte, desde ese capítulo 5. En sentido indirecto se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es palabra de Dios a nuestra vida. Y como hijos de Dios estamos llamados a obedecer la palabra. Acordémonos de la palabra casa que hemos visto. Somos los edificadores de nuestra propia vida, los constructores de nuestra historia. Tenemos que edificar nuestro hogar. Cada uno tiene su proyecto de vida. Somos los edificadores y responsables de cómo será nuestra familia, nuestra historia. Y es muy importante saber sobre qué edificamos. Vamos a tocar aquí 3 puntos y pasaremos ya al siguiente. Tenemos en primer lugar la arena que simboliza es lo inestable, es lo pesado, lo innumerable o lo vasto. Esos 4 significados tienen la palabra, lo inestable, lo pesado, lo innumerable o lo vasto. Vasto en plan de mucho, de multitud.
Y si vemos este pasaje, se nos habla acerca de la facilidad y la comodidad. Y muchas veces en nuestra vida optamos por el camino rápido y cómodo. Optamos por ser cristianos en plan 007 o James Bond, ser cristianos de incógnito, que nadie sepa que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Optamos por ir a la iglesia, estar una horita, disfrutar un poco y luego ir a casa y seguir disfrutando de nuestra vida, de disfrutar de sofá, manta y Netflix, olvidándonos de la misión que Dios ha tenido para cada uno de nosotros y que espera que cumplamos. Por otro lado, tenemos la tormenta sin Dios. La tormenta aquí está simbolizando la prueba, la dificultad, hasta también el juicio de Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos una vida cómoda en la cual no hemos obedecido la palabra de Dios? Una vida en la cual estamos lejos de su voluntad, lejos del señorío de Cristo, y creemos que estamos cómodos, estamos seguros, que tenemos una casa resistente. Pues tarde o temprano la tormenta vendrá a nuestra vida. Van a venir problemas, van a venir depresión, estrés, el mundo espiritual se nos va a echar encima, demonios, o puede que Dios diga, he guardado paciencia hasta aquí y ahora hasta aquí vas a llegar. Puede que nunca hayamos hecho caso del Evangelio, puede que no conozcamos a Dios, o puede que sepas de Dios y que creas que existe y te conformes solamente hasta aquí. Pero tu corazón, tu casa está fundamentada sobre arena, y aquellas cosas pequeñas donde pusiste tus sueños y tus esperanzas y creías que durarían siempre, pues puede que no duren tanto. ¿Y cuál es el resultado de construir una casa sobre arena? Que todas aquellas cosas que apreciamos, aquel trabajo a que dedicas tanto tiempo que se te olvida que hay que dedicarle tiempo al Señor, o esa mujer o ese hombre que ocupa el lugar que Dios debería ocupar en tu vida, o en ese tesoro que tienes, el cual pones todo tu corazón y tu empeño, el resultado de poner el corazón y todo lo que somos en cosas que no son Dios, va a ser siempre la ruina. Todo se vendrá abajo y será nuestro fin. El trabajo se acaba, los amigos se van, los hijos se marchan, la salud se marchita, pero bienaventurados los que ponen al Señor como su roca, porque sus obras con ellos continúan. Y en este punto vamos a ver la casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es una pregunta que todos nosotros a estas alturas ya deberíamos saber, y es que la roca es Cristo, es el Hijo de Dios viviente. La Biblia está llena de menciones a la roca de la salvación. Tenemos desde Deuteronomio, Samuel, los Salmos, Isaías, Mateo, Corintios, las epístolas de Pedro que hablan que Dios es la roca. Por ejemplo, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento del cual está puesto, del cual es Jesucristo. Hemos visto esto estas semanas o este mes atrás, el terremoto de Turquía, un desastre de los más grandes que han habido en el país, según Erdogan. Y una de las cosas que han hecho es apresar a todos los constructores que edificaron pisos y viviendas con malos materiales. Y es que esos constructores que ahora están en busca y captura con las cárceles menospreciaron la importancia del fundamento. Y el fundamento es lo más importante a la hora de construir. Y en nuestra vida, una vida fundamentada en Cristo es una vida que sí, van a poder venir tormentas, van a poder venir pruebas, o incluso puede venir sobre nuestra vida a atacarnos los poderes de las tinieblas. Nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro mundo se va a poder tambalear. Podemos escuchar las paredes como crujen y crepitan. Ese sonido del viento puede que nos cause temor, pero si nuestro fundamento es Cristo, nuestra casa no caerá jamás. En Deuteronomio 4 dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. La palabra oye es Shema en el hebreo, que tiene doble significado. Tiene el significado de escucha y al mismo tiempo el significado de obedece. Por este motivo hay muchos cristianos que fracasan, se hunden, se abandonan y dan media vuelta, que acuden a las reuniones, pero a la que la situación se complica, se desaniman y su casa se hunde.
¿Por qué? Porque escuchan pero no obedecen. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en el ejército. Cuando uno se alista en el ejército, cuando uno firma su primer contrato, pasa a tener un adiestramiento básico militar, donde un desconocido va a presionar a cada aspirante, se va a acordar de todas sus familias, y no en el buen sentido, les va a insultar, les va a presionar hasta que lloren y no aguanten más, les va a castigar cada desobediencia. ¿Con qué fin? Con el fin de que sean obedientes y no rechisten, con el fin de que cuando el capitán diga sube a esa colina, aunque esa colina tenga enemigos, tenga tanques, tenga minas, no piensen y digan, sí, mi capitán, ahora mismo vamos. Y nosotros estamos alistados en una milicia que es mejor que cualquier ejército de este mundo, que es la milicia celestial. Y no estamos ejercitando nuestra obediencia. Otro ejemplo que tenemos bíblico es Saúl. Samuel, Dios le dice, Saúl, destruye a Amalek y todo lo que tiene. Saúl ve las cosas que tiene, perdona la vida a uno de los príncipes y dice, pues todo esto que tiene, estos borregos, estos carneros y esto, que me lo voy a quedar yo, que ya verás la barbacoa que me voy a pegar con ellos. Samuel, el profeta de Dios, se entera y va hacia Saúl y lo reprende duramente. Esto lo tenemos, por ejemplo, en 1 Samuel 15, y voy a mencionar el versículo 22, cuando Saúl dice, es que me lo he guardado yo porque lo voy a sacrificar para Dios también, en plan de agradecimiento. Y en el versículo 22 vemos que Samuel le dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en la obediencia a la palabra del Señor. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y aquí volvemos también otra vez a tocar el tema de fracaso muchas veces en nuestra vida familiar y en nuestra vida espiritual. Vemos como a lo mejor alguien nos invita, mira, ven a la comunión de mi sobrino y vamos para que no se ofendan. O tenemos conversaciones con gente del trabajo y nos reímos para que no se ofendan. Y al final somos cristianos desobedientes y cobardes. Gente sin principios que dicen, mira, no voy a ir a esta comunión porque lo que estáis haciendo es básicamente una aberración. Estáis volviendo a ejercer cada vez que hacéis la comunión y la Eucaristía, repitiendo el sacrificio de Cristo que ella hizo una vez y para siempre, y no hay que repetirlo cada domingo en misa. O, mira, estas conversaciones no me voy a meter porque yo soy cristiano, soy un hijo de Dios y estas cosas que habláis no me gustan. Si por el contrario a esto nos reímos, vamos por el qué dirán y agachamos la cabeza, es que tal vez o tenemos una falta de fe increíble, o tal vez no hayamos sido nunca auténticos creyentes y hijos obedientes. En ambos casos, en ambas situaciones, llega la tormenta. Pero mientras la casa construida sobre la arena se derrumba y se cae, la casa que está fundamentada sobre la roca permanece firme y resistente. Y con esto, ¿qué quiero decir también? Volviendo otra vez circularmente al punto de partida, es que la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios, no está ausente de pruebas y dificultades. Pero si construimos nuestra vida, todos nuestros valores, nuestros fundamentos, si ponemos nuestra esperanza y obediencia en Cristo Jesús, podemos tener la confianza de que vamos a permanecer firmes y victoriosos en cualquier circunstancia. ¿Cómo es atravesar una tormenta de Dios? Podemos pensar. Tenemos el ejemplo de la vida misma de Jesús. Había una tormenta, estaban todos los discípulos en una barca, me imagino, por ejemplo, en Galilea, en una ciudad de la costa de Israel, donde existen las olas más grandes de todo el mundo, y van surferos de todo el mundo a surfear esas olas de hasta 15, 20 y hasta 30 metros. Imaginaos horas así, una tormenta, y Jesús durmiendo en la barca mientras las pasáis canutas. Jesús tarde o temprano se despertó y calmó la tempestad. ¿Qué quiero decir con esto?
quiero decir que va a poder llover, van a haber olas gigantescas muchas veces en nuestra vida, va a poder subir la marea, va a poder temblar el mundo, pero si nuestro fundamento es Cristo, nosotros nos calmamos y obedecemos a Dios. Y Dios es fiel y justo para ayudarnos, perdonarnos y hacer que si nuestra vida es fundamentada en su palabra, permanezcamos firmes. Mucha gente también al olvidarse de esta parábola, al olvidarse de este ejemplo de las dos casas, opina totalmente lo contrario. Opina que la vida de un creyente, la vida de una persona espiritualmente sana que camina con Dios, es un creyente próspero y que tiene que caminar en la abundancia. No voy a decir nada más al respecto. Jesús que dijo: vosotros no sois de este mundo, por eso os aborrece. Haced tesoros en el cielo, donde no se corrompe nada, en lugar de hacerlos en la tierra. No estamos llamados aquí a vivir bien, sino estamos llamados aquí a obedecer bien. La tormenta, el juicio viene también sobre la casa sobre la arena y sobre la casa de la roca. La roca hemos visto que es inamovible. Por eso debemos de obedecer la voz de nuestro amo. En medio de nuestra vida, en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier circunstancia, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y saber en quién hemos puesto nuestro fundamento, que es Cristo. Muchos cristianos también, por el contrario, aunque tengan una vida fundamentada en Cristo, muchas veces se desvían y empiezan a coger cubitos de arena y a echarlos también sobre la roca. Quien entienda el ejemplo ya me es suficiente. Tenemos también otro ejemplo de Marta y María. Las dos estaban con Jesús, pero una confiando y escuchando a Jesús, que era lo que había que hacer en ese momento, y la otra preocupada en la tormenta, en los asuntos terrenales, en hay que hacer estas cosas porque si no, ¿qué van a pensar de mí? Las preguntas para acabar hoy es: ¿cómo quieres estar tú? ¿Dónde queremos construir nuestra casa? ¿Dónde quieres que tu familia tenga los fundamentos? Y a modo de terminar, si has contestado estas preguntas como espero que hayas contestado mentalmente, lo siguiente sería: ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu vida esté realmente fundamentada y cimentada en Cristo? ¿Obedeceremos la voz de Dios o seguiremos viviendo a nuestra manera? En Josué 24 dice: ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres a un lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogedlo y a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos. Pero yo y nuestra casa serviremos al Señor. He aquí, Deuteronomio 11, yo os pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la casa fundamentada en Cristo y la casa fundamentada sobre nuestra propia manera y pensamientos. La bendición, si oyésemos los mandamientos del Señor nuestro Dios, que os he prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeseis a los mandamientos que el Señor vuestro Dios, y os apartéis del camino que os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Espero que escojamos bien y escojamos tener una vida fundamentada en Cristo y el reflejo de ello sea la obediencia que tenemos a Dios Padre. Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por recordarnos que un síntoma de ser un hijo tuyo es la obediencia, Señor. Y que tenemos que ser fieles y obedientes a tu palabra, Señor, y desechar tantas cosas que hay en este mundo, Señor, que intentan hacer que dediquemos el espacio que tú deberías ocupar en nuestras vidas, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado y ayúdanos a ser hijos tuyos, Señor, y aceptar tu voluntad, pese lo que pese, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.